El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. No sé yo cuántas personas han tenido una buena relación con su padre, una relación de padres a hijos, de hijos a padres. No lo sé cuántos han tenido, pero sí sé que Dios nos da un padre en la familia precisamente para que nosotros podamos acercarnos a Él sin temor. Es verdad que algunos padres no dan la medida, como se dice, y por esa causa es que al ser humano le cuesta tanto acercarse a Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? La paternidad es el estado del hombre que ha sido padre. También es una relación filial como jurídica que genera una serie de derechos y deberes o obligaciones recíprocas. Vivimos en una sociedad sin paternidad. Eso es común hoy en día. Y Dios quiere restablecer la paternidad en las familias, en la sociedad, volviéndolo a lo que Él llama un diseño divino. Por eso Malaquías profetizó que el Mesías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque hay una lejanía, hay una distancia, hay una separación entre uno y el otro. Lamento decirles que los padres de hoy solamente piensan en sí mismos. El egoísmo, el egocentrismo es determinante en sus decisiones. No piensan para nada en los alcances que tiene su comportamiento, su conducta, su proceder, sus palabras hirientes sobre la vida de los hijos. Pero Dios está llamando hoy en día a las familias, porque las familias nacieron en el corazón de Dios. No es algo de los estados, no es algo de los gobiernos. La familia nació en el corazón de Dios. Por eso es tan importante que toda persona que llegue a Dios vuelva a descubrir el valor de la paternidad, porque ese es el diseño divino. Padre no es aquel que engendra una criatura, sino aquel que guía, el que enseña, el que disciplina, el que ama en todo su desarrollo a ese ser que nació de sus propios genes. La figura del padre o la figura del padre es diferente, es única. El hijo que no tiene paternidad está desubicado, está desorientado, está sin propósito y disgustado con su propia vida. Por eso cuando un hombre vuelve a Dios, lo más importante que le sucede es que esa carencia, esa falta de privación de paternidad que ha experimentado esa persona, entonces empieza a ser transformada por el diseño divino del Padre Celestial. Porque el corazón del Padre se vuelca hacia nosotros y nuestros corazones responden a ese estímulo de amor y se vuelven voluntariamente a Él. La paternidad ha sido mal entendida. ¿Por qué? Porque muchos entienden como una fuente de provisión y de alimento solamente. Pero la figura paterna es el eje fundamental para el desarrollo de una familia estable. La presencia del padre y la madre son fundamentales en el hogar, porque es el primer modelo que tienen los hijos en la familia
Y eso va a forjar la identidad del niño. Además va a aportarle sentido de pertenencia a la familia y a la sociedad en que viven. También el padre es modelo de pareja por la forma en que trata a su mujer y la manera en que se comunica con ella, aún de forma inconsciente, porque los hijos van a repetir el mismo modelo cuando en la vida adulta con sus propias parejas. La figura paterna se construye en la mente de los niños a través de sus atributos, a la vez que aporta al hijo protección, aporta seguridad. El reino de las tinieblas se levanta, se alborota buscando la forma de sacar el padre del lugar, del terreno donde Dios lo plantó para enseñarnos, hacernos crecer, madurar, para llegar a ser también padres espirituales y padres físicos de otros. Por eso, cuando el hogar funciona bien, el reino de las tinieblas se inquieta, se altera, se transforma, presiona. ¿Para qué? Para desequilibrarnos, porque quiere impedir que nosotros maduremos, quiere impedir que nosotros subamos a otro nivel, porque sabe que a medida que crecemos, aprendemos, y a medida que conocemos la paternidad del reino, nos convertimos en una amenaza para el enemigo. Y contra las tinieblas Dios nos manda a ser firmes, a ser constantes, a no permitir que la armadura se afloje, porque no habrá forma de defendernos. Y esta es una lucha eterna a muerte con un enemigo fiero que sabe que le queda poco tiempo. Debemos entender que no hay avivamiento sin guerra. Un avivamiento sin guerra es solamente entretenimiento. Y el entretenimiento no puede transformar una generación. No puede tampoco mantener las personas en la iglesia, porque esas personas nunca van a crecer. Siempre van a ser inmaduros, porque lo único que hace crecer al creyente es una buena palabra. Esa es la única verdad. La iglesia crece cuando se la alimenta con palabra. Porque si solo entretienes, siempre en la iglesia vas a estar buscando una nueva forma de entretenimiento. Porque no hay nada que calme esa sed interior de la búsqueda de Dios. Entonces, cuando se entretiene a la gente, primero le vas a dar una flor. Fíjense que todos los seminarios de uno u otro lado es lo mismo. Vamos a sanar las parejas y vamos a hacer esto y aquello. Y se van a pedir perdón y le van a entregar una florcita. Ya para la próxima, ya una florcita no es nada. Ya, entonces le van a dar una toallita ungida de un predicador, para que puedan orar, para que el hombre o la mujer se componga. Eso tampoco es. Después le vas a dar tantas burreras que nosotros hemos visto a través de los años, como las iglesias tratan de atraer a los matrimonios, a las parejas, pero cada vez se va buscando cosas nuevas para darle. ¿Y la gente cambia? No cambia, porque lo único que cambia es la palabra de Dios. Lo único que cambia. Si de veras quieres ver crecer la iglesia, vas a tener que enseñarle ¿qué? La palabra. Y más palabra, y más palabra, siempre palabra. Porque la mayoría de los creyentes viven pensando en la iglesia perfecta. ¿Dónde la van a encontrar? No existe. Hasta en la iglesia primitiva los creyentes discutían y se peleaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La gente quiere megas iglesias, iglesias grandes, estructura grande, pero para mantener una estructura grande demanda muchos gastos económicos. Y al final, ¿qué pasa? Terminan negociando sus principios, terminan negociando sus valores y comienzan a buscar a quién traer para generar los ingresos que necesitan. Ese no es el evangelio que predicó el maestro. Ese no es el evangelio que puede impactar a una generación. El evangelio que va a impactar una generación es cuando hombres y mujeres anden con Dios al frente. Recordemos el pueblo de Israel en el desierto. La nube siempre acompañaba al pueblo y cuando la nube se levantaba, recién comenzaban el pueblo a preparar sus enseres para partir. Eran prácticos en armar y desarmar su tienda, su campamento. Pero hoy es al revés. El pueblo se levanta, el pueblo quiere que la nube lo siga, pero eso no funciona así. Hay que seguir la nube. No es querer hacer que la nube nos siga a nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede manipular a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios dirija sus pasos? Para que Dios dirija nuestros pasos, primero tenemos que entregarnos como generación. Necesitamos entregarnos completamente a Cristo para poder crecer a su estatura, porque esa es la medida de un varón perfecto. Dios te escogió a vos para impactar la generación en que vives. Te creó para un tiempo específico, por eso estás viviendo en este tiempo. Y esta revelación debería encender un fuego en tu corazón y llenarte de gozo. ¿Se ha fijado que Dios siempre esconde las cosas para que nosotros las busquemos? Él mismo dice, buscadme y viviréis. Así que todas las cosas preciosas de Dios están escondidas. Él escondió el petróleo. Él escondió el oro. Él escondió la plata, los diamantes, las perlas, las esmeraldas, todos los metales, todas las piedras preciosas están escondidas. Y el mismo Espíritu Santo también se escondió en vasos de barro. Y esos vasos de barro somos nosotros. Entonces, como decía Pablo, cuando aquí afuera estoy atribulado, aquí adentro no estoy angustiado. Cuando aquí afuera soy perseguido, aquí adentro no estoy abatido. Pero Pablo entendía eso, que el hombre exterior, lo exterior nuestro, lo físico nuestro, se va desgastando. Pero el hombre interior en nosotros se va renovando cada día. Ahora, este es un nuevo tiempo para las familias. También es un nuevo tiempo para nuestro pueblo. Es un nuevo tiempo para Bolivia. Usted tiene que aprender a mirar como Dios mira, porque cuando usted toma su celular y comienza por las noticias, usted va a decir, no está listo. Pero se olvida de que Dios está haciendo cosas nuevas. Todo lo que otras generaciones anteriores no entendieron, hoy Él las está sacando a luz para que nosotros podamos continuar lo que Él mismo comenzó antes de la fundación del mundo. Porque la Escritura dice que Él te escogió a vos antes de la fundación del mundo y te dio un destino previo. Estamos entrando en un tiempo intensivo de estudio de la palabra.
¿Para qué? Para madurar, para que la iglesia deje de ser niña. Es un tiempo de nuevo entendimiento de lo que es el reino. Un tiempo de valorar la familia, de valorar la paternidad natural, pero también valorar la paternidad espiritual. Es tiempo de cambiar esa mentalidad mediocre de la religión que te llena la cabeza de cuentos, de leyendas, de fábulas. Es por eso que hay que transformarse por medio de la renovación de nuestra mente. Toda esa mentalidad mediocre te va a mantener como miembro de una congregación mediocre también. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a hacer lo que siempre has hecho. Vas a hacer lo que te agrada. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a hacer lo mismo vez tras vez y tienes miedo del cambio. No son los brujos y los santeros, los yatiris o quiliris o amautas los que tienen que decirle a esta nación lo que se va a hacer, sino son los profetas de Dios. Ellos son los que tienen que enderezar todo lo que está torcido en nuestra nación. La Escritura cuenta que en una ocasión el rey de Siria mandó a Israel su comandante en jefe. Su comandante en jefe era un hombre conocido, famoso, había ganado muchas victorias para Siria, pero tenía una enfermedad. Este hombre, además de valeroso, era leproso. Entonces, como su rey lo quería tanto, lo mandó a Israel a buscar al profeta para que lo sane de la lepra. Cuando Naamán llegó, le entregó una carta al rey. La carta decía: te estoy mandando a mi comandante Naamán para que lo sanes de la lepra. Y el rey de Israel comenzó a lloriquear diciendo: pero este hombre me está provocando, está usando esta carta y a este hombre de pretexto, porque si no hacemos lo que él pide, después nos va a declarar la guerra. Esto sucedió en el tiempo del profeta Eliseo. Y cuando el profeta se enteró de todo ese melodrama que hizo el rey de Israel, mandó a decirle: mándenme al hombre para que Dios lo sane y así sabrán que hay profeta en Israel. Entonces, el evangelio no comenzó en el jardín del Edén con un hombre trabajando. El evangelio comenzó en el cielo con el Padre y con el Hijo. Y esto no lo saben muchos. Por eso es que las personas adoran lo que no saben, adoran lo que no conocen. Y cuando Jesús entró en el escenario del mundo, las personas conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Lo tenemos a este rey de Siria que no sabía cómo era, solamente había escuchado que habían profetas en Israel que podían sanar a su comandante de su ejército. Otros ejemplos están en la Escritura. Tenemos a la mujer samaritana a quien el Señor Jesús le dijo en el pozo de Jacob: invítame agua. Y ella comenzó a hablar y le dijo: nosotros adoramos en este monte. Y Jesús le dijo: mujer, va a llegar el momento que ni en este monte ni en este otro monte van a adorar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, la vida del hombre, la vida espiritual, viene de conocer a Dios. Por eso es que tenemos que aprender que la Biblia no comienza en Génesis, aunque Génesis quiere decir comienzo. La Biblia comienza en Juan capítulo 1, del verso 1 al 4. Ahorita vamos a leer. Juan capítulo 1, del verso 1 al 4. En el principio era Jesús. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, en el principio era Jesús. Y el Verbo, la palabra Jesús, estaba con Dios. Y el Verbo, la palabra y Jesús era Dios. Verso 2. ¿Cuál es el aquí? Es el Verbo, es la palabra, es Jesús. Estaba en el principio con Dios. Entonces, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, la palabra Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él, en Jesús, el Verbo, la palabra, estaba la vida. O sea, que antes de crear los cielos y la tierra, el Verbo, la palabra, Jesús ya estaba en el principio. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era. La Biblia comenzó con el Padre y con el Hijo. Cuando Jesús decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre. Él sabía lo que hacía el Padre, porque juntos crearon el mundo. Para el que no conoce la Biblia, esto no tiene ni idea, pero es una realidad y está registrado en la palabra. La Biblia comenzó con el Padre y con el Hijo. Cuando Jesús decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre. Él lo sabía. Él sabía lo que hacía el Padre, porque juntos, ¿qué? Crearon el mundo. Él trabajaba porque había mucho trabajo, había mucho que hacer. Por eso Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y cuando llegó un día sábado, el día de descanso, Dios descansó. No descansó por causa del cansancio, sino que descansó para observar lo que había hecho, porque había concluido una obra. También nosotros, hombres y mujeres de Dios, debemos descansar. Pero debemos descansar solo para mirar lo que hemos terminado, lo que hemos concluido. Pero si hablamos la verdad, vamos a ver también que la iglesia en general no ha concluido nada. Más bien la iglesia vive cansada de enseñar, cansada de ir, pero no ha hecho nada. Génesis 25, verso 30 para adelante. Dijo a Jacob, ahí está hablando, ¿quién? Esaú. Le dice Esaú a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió, vendeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú le dijo a Jacob, yo me estoy muriendo de hambre, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, entonces júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, le dio del guiso de sus lentejas, él comió, él bebió, se levantó y se fue. Pero Dios estaba mirando que Esaú de esa forma menospreció su primogenitura. En el tiempo en que vivieron estos, según la cultura de la época, el primogénito o el mayor de los hijos recibía el derecho de presidir, de liderar la familia y heredaba además una porción doble de los bienes de su padre. Doble en tierra,
doblen todo lo que tenía su padre cuando éste muriera. O sea que Esaú se iba a convertir en el patriarca de la familia, porque él era el mayor. Esaú iba a recibir una doble porción de los bienes del padre, porque él era el mayor. Pero cuando una persona no valora su herencia espiritual, está menospreciando el privilegio que Dios le da. Y no hay riqueza, no hay comida, ni nada en esta vida que sea mayor que la herencia de fe, porque es un privilegio y es un regalo ancestral en el pueblo de Dios. Entonces el cansancio y la falta de valorar las cosas de Dios le hizo perder los privilegios. Y si los hombres que no valoran lo que Dios les ha dado y viven enojados y viven murmurando y viven quejándose, es porque han cambiado sus valores. Esaú, ese momento llegó cansado, estaba abatido, estaba muerto de hambre y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Es peligroso cuando los líderes están cansados de ver que la obra no avanza. Ahí es cuando pueden cambiar sus valores, porque quieren ellos ver la obra terminada. Lo que tienen que saber es que Dios no terminará lo que Él no comenzó. Y que sea un llamado general para la iglesia, para que la iglesia se vuelva a Dios, porque Él quiere darle a esta generación buenas raíces, buenas ramas y buenos frutos. Pero si uno no entiende lo que Dios quiere darle, se pasa el tiempo y cuando uno acuerda ya está viejo y al final no hizo nada. Otro ejemplo de cambio de valores lo vemos en el hijo pródigo. Esta parábola es una historia para ilustrar un punto espiritual. Y el Señor Jesús usa este relato para enseñarnos el amor que Dios el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y si bien todos hemos sido pecadores, lo que fue el hijo pródigo consuela y reconforta, porque es incomprensible que Dios esté dispuesto a perdonarnos, a aceptarnos, pese a todos los errores que hemos cometido. Muchos hijos hoy en día no aman sus raíces. Lo que quieren es crecer e irse de la casa, y algunos no quieren volver jamás. Todo porque falta esa relación de paternidad. La paternidad es muy importante para Dios y para el hombre. Por eso es que quiere descubrirla, quiere vivirla, quiere entenderla de la manera más correcta. Pues si la entendemos, va a cambiar la forma en que veamos a Dios y nos va a permitir ir más allá en nuestra relación con Él. Un padre en lo natural es un ser especial, porque ha sido colocado por Dios en la familia. ¿Para qué? ¿Para patear a los hijos? ¿Para tratarlos? ¿Para maldecirlos? ¿Para abandonarlos? No. Ha sido colocado por Dios en la familia para ejercer influencia. Una influencia que es notoria desde la concepción. Sin embargo, la paternidad en la cultura boliviana ha sido distorsionada en la familia. Entonces, para que un padre asuma su paternidad, hay que perseguirlo hasta con la policía. ¿Por qué? Porque han perdido el diseño divino. Esa falta de amor, esa falta de disciplina, esa falta de entrega por el hogar ha formado una generación sin padres. Y cada día es más común ver jóvenes festejando a su madre, tanto el Día del Padre como el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque ella asumió el rol tanto de padre como de madre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.